La transmisión, quizás por tantas personas que están en este mismo momento pues usando estos recursos, gracias a Dios, de muchas iglesias. Gracias de verdad por este día tan especial, el domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Definitivamente un domingo muy especial, en donde vamos a recordar no solamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino todo aquello que Dios ha hecho justamente a través de esa resurrección. Quisiera empezar justamente dando gracias a Dios por ello, dando gracias al Señor por todo lo que Él va a hacer y seguirá haciendo en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y gracias por su tiempo. Es el momento de empezar a conectarse, es el momento en que usted puede invitar a otros a conectarse y que usted pueda compartir con nosotros esta palabra. Una palabra que definitivamente cambió mi vida de verdad y ver justamente la vida cristiana desde otro punto de vista. El poder de la resurrección. Cristo ha resucitado. Gracias de verdad una vez más por lo que usted está haciendo, invitando a otros, y de verdad gracias por su vida. Y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, gracias por este tiempo que tú nos regalas, Dios. Gracias por todo aquello que tú estás haciendo en nuestras vidas y sobre todo, Señor, por todo lo que has hecho. Venimos delante de ti creyendo en esa resurrección, creyendo en el poder de esa resurrección y creyendo en el Cristo resucitado y vivo, sentado a la diestra del Padre, gobernando con Él y sobre todo intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, que tú seas obrando con esta palabra, Señor, en los corazones de aquellas personas que se están conectando, que esta palabra quede grabada en los corazones y transforme aún las mentes, Dios, los pensamientos de aquellas personas, Señor, que se van adhiriendo, Señor, para escuchar esta palabra. Gracias de verdad por todo lo que tú haces y has hecho, Señor. Gracias por lo que ganaste para nosotros, Señor, a través de esta victoria, la resurrección y la vida que viniste a darnos. Gracias, Señor, por todo aquello que tú estás haciendo, Señor. Son tiempos difíciles, pero, Señor, esa es tu voluntad, darte gracias a Dios en todo momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le ruego que usted tome su Biblia y vayamos justamente al Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Vamos a estar meditando en esta palabra y sobre todo escudriñando la palabra del 13 al 44, ¿sí? Y que usted pueda de verdad hacer ello y pueda sobre todo glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ver cómo nuestro Dios está justamente resucitando el tercer día. Hace años, cuando yo era muy pequeña, una de las cosas que me llamaba mucho la atención era la procesión del día viernes. Y yo decía, ok, yo lloraba al pie de la cruz y todo, y el domingo pasaba muy desapercibido. Cuando llego al cristianismo, una de las cosas que más me impactó justamente fue eso, llegar al cristianismo y ver que recordaban la muerte. Sí, Dios conquistó eso, pero lo que definitivamente tiene el poder y la resurrección significa volver a levantarse de los muertos. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque recuerde que hay algunas resurrecciones escritas en la palabra de Dios y las vamos a ver. Pero una pregunta sí quiero hacerle. ¿Qué Cristo predica usted? ¿Al Cristo resucitado y vivo o al Cristo muerto?
el elemento principal de la predicación de los apóstoles era la resurrección de los muertos. Ese fue el elemento principal y es nuestro principal elemento. Definitivamente es esto que hace y cambia nuestra manera de ver, así como cambió mi propia vida. Estamos hablando de que resurrección significa justamente ello. Pero Lázaro murió y resucitó. Jesús lo resucitó. En el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo ya había muerto y hay un hombre que cae en los huesos del profeta y resucitó. Me han oído decir el hijo de la viuda de Naín, que fue resucitado, que está en Lucas también. La diferencia es que todos estos hombres que murieron y resucitaron, que volvieron a la vida, volvieron a morir, ¿sí? Volvieron a morir. Lázaro murió, ¿sí? El hijo de la viuda, no sabemos en qué momento murió, pero tiene que haber muerto. Y además, así como murieron, resucitaron, ¿sí? Con todos los defectos con que habían muerto. Hermanos, quizás no sé qué defectos tenían, pero definitivamente al resucitar, resucitaron con todos sus defectos. La diferencia con Jesús es que Él murió con todos los pecados, la iniquidad y maldad de la humanidad sobre sus espaldas. Y se levantó sin ninguno de ellos y no volvió a morir, hermanos. No volvió a morir. Esa es la diferencia del Cristo resucitado. Y vuelvo a repetirle, ¿qué Cristo usted predica? ¿Al Cristo de la cruz, muerto, clavado en una cruz, o al Cristo resucitado y vivo, sentado a la diestra del Padre? Y quisiera justamente que vaya al Evangelio según San Lucas 24, 13 al 30. Y quisiera hacerle una pregunta, ¿sí? ¿Qué conversa usted con su hermano o con las personas que habla? ¿Qué conversa? Y quiero ir a la palabra y dice aquí, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén. No estaban tan lejos. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué usted habla, hermano? ¿Con su familia, con sus parientes, con sus amigos? La gente está hablando más del virus que de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos muertos llevan? ¿Cómo van las estadísticas? Y no es que es malo, pero ¿de quién hablas más? Estos hombres que iban camino a Emaús, estaban hablando de lo que había sucedido, ¿sí? Imagínense, a veces hablamos y qué tan fácil se nos hace hablar de las cosas malas. Se murió el amigo, se murió el pariente, se murió la abuela del amigo, se murió el tío de la amiga. Pero mire esto, la Biblia nos presenta un ejemplo de estos dos hombres que iban camino e iban hablando de aquello que había acontecido, de lo malo que había acontecido, porque Jesús había muerto. Y mire el versículo 15 y 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, hay muchos cristianos en este tiempo que hablan más del virus. Y Dios está aquí. Dios está diciéndonos, yo tengo el control, yo morí en una cruz. Recuerde que estamos en una semana, termina hoy, en una semana especial. Y Dios, mire, se junta a ellos y no le conocen. Dice la palabra, no te dejaré, no te desampararé. ¿Sí? ¿Qué más dice Mateo 28? Está hablando, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero no, ellos estaban hablando las cosas malas que habían pasado en Jerusalén, que Cristo había muerto en una cruz y que sus esperanzas estaban muertas. Y hablaban de lo malo que había pasado y Jesús mismo viene a su lado y no se dan cuenta. Estaban velados sus ojos, dice, para que no le conociesen. ¿Usted conoce a ese Dios resucitado y vivo? ¿O aquí está a su lado?
¿O quién está a su lado? Mire, el versículo 17, mire lo que le dice, el mismo Jesús, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Hermanos, sí, la tristeza nos ha golpeado. Hemos perdido al padre, al hermano, al tío, al abuelo, a la madre. Dios mío lindo, sí golpea. Pero ¿sabe qué? No le conocieron. No conocieron que estaba a su lado. El Dios de consolación, el Dios de todo amor, el Dios de poder, el Dios de resurrección, el Dios de vida. Y le dice, ¿por qué estáis tristes? Hay mucha gente que está, hermanos, triste por las muertes que se han dado. Y vuelvo, repito, está bien, pero ¿hasta qué punto nosotros hablamos de lo malo? No nos damos cuenta que Dios tiene el control de esto y que Él está con nosotros. Y mire, ¿estás triste?, le dice. Respondiendo uno de ellos, el versículo 24 de Lucas, si usted recién se conectó, Lucas 24, 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hermano, a mí me dicen muchas veces que estoy perdida, que soy loca, todo. ¿Sabe por qué? Porque de mi boca tiene que salir vida. Tiene que salir vida y vida en abundancia, porque eso nos vino a dar. ¿Estamos siendo golpeados? Sí. Y mire lo que le dicen estos hombres, que tú no te das cuenta que está el coronavirus. Hasta los niños hablan del coronavirus. Pero ¿de qué habla usted a sus hijos? ¿Qué le está mostrando a sus hijos? ¿Las estadísticas de los muertos? ¿Cómo las imágenes de Guayaquil circularon por todo el mundo, siendo nosotros mal ejemplo de la gente que no respondió con responsabilidad a las órdenes de nuestras autoridades? ¿No te das cuenta, le dice Cleofas al mismo Jesús, todo lo que ha pasado y ha acontecido? Y mire lo que le sigue diciendo el versículo 21 al 24, le dice, pero nosotros, el 19, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Como si Jesús no hubiese sabido que hay el coronavirus, ¿sí? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. El versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero mire lo que pasa, de qué usted habla, de qué usted predica, a qué Cristo usted conoce. Por eso hoy quiero que usted responda a este llamado de un Cristo resucitado y vivo, a Jehová de los ejércitos que pelea por usted y por mí. El versículo 21 al 24, ellos no tienen una visión. Nosotros hemos perdido la visión. Por eso muchas veces cuando empezó esto yo decía, alzaré mis ojos a los montes. Vuelva, se dice como Hebreos 12, que dice, vuelva hacia la cruz, al autor y consumador de la fe. Dice el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estos hombres hablaban de lo malo. Ahí está. Hola, hermanos, muy buenos días. Estamos teniendo problemas. Y vuelvo y repito, ha de ser todas las personas que están conectadas. Y me quedé justamente en Lucas 21 al 24, en donde muchas veces tenemos la falta de visión. Jesús mismo y estos hombres le dicen, los dos le dicen que tú no te has enterado de lo que ha pasado. Y han llegado mujeres que están diciendo que no encontraron el cuerpo de Cristo.
¿No te has dado cuenta de lo que ha pasado? Nuestra esperanza era Jesús, el profeta, pero ya lleva 3 días muerto, ¿sí? Mucha gente ha puesto su esperanza. Por eso empecé diciéndoles que yo, siendo muy tierna en el cristianismo, no entendía por qué en la procesión había miles de gente cuando definitivamente lo que tenemos que celebrar como iglesia es definitivamente la resurrección. Y mire lo que pasa aquí. Estamos hablando, ¿sí?, de que estos hombres hablan, unas mujeres, como que si las mujeres estamos locas, ¿sí? Y perdóneme la palabra, pero dice que no encontraron el cuerpo y fueron. ¿Creían estos hombres eso? Les faltaba visión, les faltaba definitivamente creer en el Cristo resucitado. Por eso esta mañana... Continúe. Hola, hermanos, aquí estoy de nuevo, por favor, mil disculpas, y definitivamente esto está entrecortado. Espero que usted pueda seguirme con la lectura de la palabra. Y en el nombre de Jesús, Dios tiene control de los aires, ¿sí? Dice el versículo 25 al 27 de Lucas 24. Estamos ya en el versículo 25 y 27. Entonces él les dijo, ¿quién? Jesús. Les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús mismo les está diciendo la palabra, hermanos, les está declarando la palabra para que entendiesen. La gente en este tiempo declara todo menos la palabra de Dios y el poder de la resurrección y la vida. Sí, se murió el abuelito, bendito Dios, pero si se fue con el Señor, aleluya, la vida que Él tiene arriba en los cielos es mejor que la que nosotros nos toca vivir y seguir viviendo. Pero lo importante es que se fue con salvación, conociendo a ese Dios Salvador. Repito, ¿qué usted habla? ¿Habla más del virus que de Dios? ¿Del Dios resucitado? Dios está a su lado. Estos hombres se acercó y no lo reconocieron. Están tristes, con temor. No sabe que Dios, cree que Dios no sabe lo que pasa en nuestro mundo. Tenían falta de visión. Nos cuesta entender la palabra de Dios. Estamos buscando Apocalipsis, que si está o no está en esto escrito. Hermanos, predique la palabra y al Dios resucitado. ¿Qué hace la resurrección? Y quiero que tome, por favor, nota en su Biblia mismo, si puede. ¿Qué dice el versículo 31? Mire lo que dice. ¿Ya? El 31. Entonces les fueron abiertos, ¿sí? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Escúcheme, definitivamente, ¿sí?, Dios tuvo que abrir los ojos. Hermanos, cuando yo entendí el Cristo resucitado, oiga, es una manera de ver distinta la vida. Es una manera distinta de saber que usted está aquí en esta tierra, pero este no es nuestro hogar. Tenemos un hogar celestial. Tenemos, dice Mateo, que tenemos que hacer, ¿qué? Tesoros en el cielo. Mas no aquí donde el orín y el ladrón viene a minar. Se dice una amenaza de robo y violencia y todo. Y quizás usted lo está diciendo, declarando, porque claro, la gente no tiene que comer. Pero ¿en quién está confiando? Mire, y Jesús les está predicando, les está hablando la palabra de Dios. Dice el 29, retrocede un poco para que usted entienda esto, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Cuando fueron abiertos los ojos, cuando partió el pan,
Hermanos, usted se da cuenta cuando Jesús muere en la cruz y Él se hace una sola llaga. Por eso es que nos hemos quedado entendiendo a un Cristo muerto, a un Cristo que sufrió, pero en el momento, por eso Jesús en la Santa Cena es el pan y el vino. El vino representa la sangre, pero el pan representa el cuerpo. ¿Cuándo lo reconocen? Mire lo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro, dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Hermanos, cuando tus ojos son abiertos, cuando conoces al Cristo que sufrió en carne, sufrió por nuestra iniquidad, por nuestros pecados y resucitó, es ahí cuando vemos el poder de la resurrección y el Cristo que está en tu corazón. Pero estos hombres dicen, no ardía nuestro corazón, ¿sí? Mientras Él declaraba la palabra. Yo no sé qué usted siente cuando oye una prédica, cuando usted escucha una alabanza, pero de verdad es el momento. Dice, estos hombres nos ardía el corazón. El profeta Jeremías habla de que la palabra y que Dios era definitivamente, la palabra era algo que quemaba en sus huesos. ¿Qué pasa en el versículo 33? Mire lo que hacen estos hombres y lo que hace la resurrección. Cuando usted predica un Cristo resucitado y vivo, dice el 33, y levantándose, ¿sí? ¿Qué nos hace? Caminar. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Cuando tú conoces a un Cristo resucitado, te hace caminar. Ya no tiene que decirte el pastor, mira, es necesario, hermano, que usted me acompañe, que usted haga esto, que usted haga el otro. Ya no. Tienes ideas propias. Tienes cómo agradar al Señor. Buscas qué hacer. Y empiezas a predicar sobre todo la palabra de Dios. Tienes la carga por aquellos que se han ido sin Cristo. Tienes la carga de tu familia que no conoce a Cristo. Tienes la carga de la gente de otras naciones que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque conocer al Cristo resucitado te hace caminar. Ya no hay que empujarte, ¿sí? Te abre los ojos, te hace creer la palabra y te hace caminar. ¿Qué más te hace? Te hace creer en la resurrección de muerte a vida. Llegan estos dos discípulos y estaban todos reunidos. ¿Y qué dice? ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Sí, ya creyeron, hermanos, en la resurrección. Ya usted no predica un Cristo muerto, usted predica un Cristo vivo, que usted ora por los hermanos, que usted ora por las personas y se sanan. Usted ora por un dolor de cabeza y desaparece. Usted ora por un dolor de garganta de pronto y se va. O de pronto es con la medicina, pero no importa. Lo importante es a quién predica usted. A un Cristo resucitado. Recuerde que Jeremías 33:6 dice. Hola hermanos. Bueno, seguimos teniendo interrupción, pero tranquilos, estamos aquí. ¿Qué hace la resurrección? Te abre los ojos, te hace creer la palabra, te hace caminar, te hace creer en la resurrección de muerte a vida. Ya ellos ya fueron con los discípulos a decir, sí, es verdad lo que Simón dijo, ha resucitado. Y te hace testigo, el versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Sí? Eso nos hace la resurrección. Cuando usted predica, cuando usted conoce, cuando usted ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Dice, y solamente quiero dar ejemplos de las vidas que fueron cambiadas por el poder de la resurrección. María Magdalena, en el 20:17 de Juan, ¿qué dice ella? En Juan 20:17 está diciendo justamente, ¿sí? Voy a mi Padre y Padre de ustedes, voy a mi Dios y Dios de ustedes, muy claramente. A los discípulos en Juan 20:19 al 23, cuando se encontró con ellos también, definitivamente el poder de la resurrección los cambió a ellos.
¿sí? Pero ya vamos a ver qué pasa. La iglesia de Jerusalén, 40 días de la resurrección, después de la resurrección, después de lo cual subió al cielo con la profecía de volver en Hechos 1, 3 al 11. Imagínese usted a Pablo, a Saulo, ¿no? Cuando se le aparece en el camino a Damasco, ¿sí? Creía, según el texto, que era una voz, no una visión. Pablo fue cegado por una luz, Hechos 9, 3 al 9, ¿sí? Y también cuando estaba en trance vio al Señor hablando en Hechos 22, 17 al 21. Esteban vio al Señor justo antes de su muerte, de ser apedreado en Hechos 7, 55. Ve sentado a Jesús a la diestra del Padre. Ya ahí era el Dios glorificado, hermanos. Ya no era el Dios muerto. Y Pedro también escuchó una voz durante el trance. Se acuerda de el ayuno que él tuvo y tiene hambre y sube a la azotea. Y ahí Dios le muestra el lienzo y ahí entramos nosotros, los gentiles, definitivamente. Y le dice a Pedro, no digas que lo que yo he limpiado, ¿sí? O sea, como que quién eres tú para juzgar. Y ahí Pedro va a la casa de Cornelio y toda la casa de Cornelio se convierte. ¿Qué conquistó Cristo para nosotros en la resurrección? ¿Qué conquistó? Y quiero que tomen nota. Si usted puede, hermanos, anotar esto, anótelo, para que usted lo medite con la palabra del Señor, para que usted ore con la palabra del Señor. ¿Qué es la primera cosa? Nos libró del pecado. Primera de Pedro 2:24. Veamos lo que dice Primera de Pedro 2:24. Imagínense lo que conquistó Cristo para nosotros en la cruz. Dice Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué conquistó Cristo? No solamente conquistó el perdón de nuestros pecados, sino también a la muerte y a las enfermedades también. Por su llaga fuimos sanados. Tomó nuestro lugar, la ira de Dios fue sobre él. Isaías dice justamente la palabra, el profeta Isaías. ¿Qué conquistó Cristo? ¿Qué Cristo usted ha estado predicando? Por eso quiero que anote estos versículos. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tomó nuestro lugar. La ira de Dios fue sobre él, hermanos. El Padre, por eso cuando nos presentamos, Primera de Juan habla que nosotros tenemos abogado en el cielo a Jesucristo el justo. Por eso el ejemplo de la niña que le estaba de escuela dominical y les decía, ¿qué es lo que Dios no puede ver? Cuando usted ha creído en el Cristo resucitado, usted se presenta en los méritos de Jesús, el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dijo la niña? No puede ver mi pecado porque está cubierto con la sangre de Cristo. Nos hemos quedado solo en el Cristo de la cruz, mas no en el Cristo resucitado. Tenemos un abogado que nos defiende. Dice, ¿cuál es la otra cosa? Descendió al mismo infierno, ¿sí? Al mismo Seol, Hades, como usted lo quiera llamar. ¿Y qué conquistó ahí para nosotros? Hebreos 2, 14 y 15 está hablando, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hoy por hoy una de las cosas que se está estableciendo es el temor, Y por eso es que tenemos que predicar, compartir a un Cristo resucitado. Que Él ganó definitivamente lo que yo he dicho y los evangelios dice que le quitó, Efesios, al que tenía el imperio de la muerte, las llaves, ¿sí?
¿Qué más? Nos redimió de la maldición. Gálatas. ¿Qué está diciendo Gálatas? Mucha gente cree, de verdad, que el diablo tiene poder sobre nosotros, porque de pronto mi abuelo, mi hijo, qué sé yo. Pero mire lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para que usted y yo seamos bendición, hermanos. ¿Sí? Él se hizo para que seamos bendición. ¿Pero bendición a quién? Al que necesita. Al que necesita no solamente dinero, una palabra de consolación, una palabra de amor, una palabra de fortaleza, una palabra que lo libere del temor. ¿Sí? ¿Qué más conquistó Cristo por nosotros? Fuimos sanados, como veíamos Isaías 53, dice justamente la palabra, por su llaga. Pero imagínese usted, ¿por qué? Es verdad, se murió y yo les he dado testimonio y sigo recibiendo testimonio de gente que está siendo sanada, ¿sí? Por el poder del nombre de Jesús. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Él llevó el coronavirus? Sí, hermano. A Él no le cogió por sorpresa esta pandemia. ¿Qué conquistó Cristo? Nos libró del pecado, tomó nuestro lugar de la ira de Dios, ¿sí? Descendió al mismo Seol para quitarle al que tenía el imperio de la muerte, nos redimió de la maldición y somos benditos y fuimos sanados. ¿Has tenido un encuentro con el Cristo resucitado? Es la pregunta que hoy, esta mañana le hago. Vayamos a Lucas 24 de nuevo, por favor, y a ver qué sucede, qué sigue sucediendo. Acuérdese que se encontró con dos, camino de Emaús, ¿sí? Pero aquí ya Él llega y se aparece a los discípulos. Mira el 37 al 39. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo, hermano? Dice, entonces espantados y atemorizados, Jesús mismo se presenta, porque dice, el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Hermanos, Dios quiere traerte paz, pero tienes que conocer a ese Cristo resucitado. Tienes que tener ese encuentro con el Cristo resucitado. Ellos que tuvieron miedo, estaban atemorizados, espantados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mire, empieza con los pensamientos. Y dice ahí, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hermanos, Cristo mismo se presenta, el Cristo resucitado le dice paz. ¿Dios quiere darnos paz en este tiempo? Sí, no como la da el mundo. El mundo está diciendo, el gobierno o los gobiernos están tratando de levantar una economía que está por los pisos. Y a nivel mundial, hermanos, no solamente a nivel de Ecuador, quizás nosotros estamos peores, no sé. Eso lo determina Dios, porque el Dios que yo conozco es el Dios que levanta, que ayuda, que bendice, que sana y sana la tierra. ¿Qué sucede, hermanos? Ahí están, se asustan, ¿sí? Tienen miedo. Pero mire el 41 al 43, cuando ya le reconocen, y como todos, y como todavía ellos de gozo, cuando usted está en medio de las pruebas y tiene gozo, hermano, es que definitivamente usted ha conocido o ha tenido un encuentro con ese Cristo resucitado. Dice, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Recuerde que Dios está con usted. Dios quiere y establece en los lugares celestiales. Hermanos, Él no te dejará, no te desamparará. Dios tiene que recordarle la palabra aún a los mismos discípulos. Habían estado juntos, vieron los milagros. Mire lo que dice el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé.
¿sí? Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dios le tiene que retornar y recordarles que la palabra ya estaba escrito. Hermano, ya estaba escrito de la pandemia, sí, y vendrán guerras, terremotos, Dios del cielo. Pero escúcheme, el Dios resucitado que usted tiene que definitivamente, así como ellos tuvieron miedo, claro que da miedo. Por eso en el nombre de Jesús, el salir, el entrar, el ir a un hospital, el tener una necesidad económica, de ver las noticias nomás, da temor, hermanos. Pero ¿a qué Cristo usted reconoce? Dice el versículo, vuelvo y repito, el 44 tiene que recordarles. El 45 tienes que darle entendimiento, dice. Tiene que darte el entendimiento. El 45 al 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Por eso hay mucha gente que lee la palabra, que nosotros le decimos lea Salmo, pero no tiene paz. ¿Qué fue lo primero que Dios les dio cuando se apareció a los discípulos y tuvieron miedo? Paz. A vosotros les dijo Dios. Paz. ¿Qué tiene que hacer Dios en el versículo 45? Jesús les abre el entendimiento para que usted y yo entendamos que Cristo está resucitado y vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, como dice Romanos 8. Y les dijo, sigue diciéndole en el 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Sí, viene el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. ¿Tienen familiares en otras naciones? Háblele del Cristo resucitado, pero el Cristo que perdona. Recuerde que conquistó Cristo a través de la resurrección. Todo quedó, toda acta de decreto, como dice Colosenses, quedó clavada en la cruz. Toda acta en contra nuestra. El diablo ya no te puede acusar. Y le dice el arrepentimiento, perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los discípulos eran testigos, fueron testigos, anduvieron con Jesús. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Se les olvidó? ¿Se les borró el cassette? Por Dios. Nos olvidamos de la palabra de Dios, el poder de la palabra. Por eso en la armadura de Dios, ¿cuál es el instrumento de guerra que Dios nos dejó? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El otro es de defensa, cubrirnos la cabeza, cubrirnos el pecho, el escudo de la fe. Pero nos dejó la espada. Usted va a vencer con la espada del Espíritu. Y sigue diciendo, tiene el poder de la resurrección. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Quién tiene que darte ese poder? Jesús resucitó, pero Él no nos dejó solo, hermanos. Él dejó al bendito Espíritu Santo de Dios, hermanos, aquí en la tierra para nosotros. Y quiero de verdad concluir, hermanos, en esta palabra. Un versículo que impactó mi vida, como les dije, cuando yo conocí el sentido, el verdadero Dios de la resurrección. Gálatas 2:20. Quizás usted no ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado, o no lo ha querido ver, hermano, porque ha querido hacer lo que usted quiere con su vida todavía. Quizás habla de muchas cosas, del poder de la sangre, el poder de todo, de la sangre, de la cruz, pero no ha declarado el poder de la resurrección. No te desanimes. Es el momento definitivamente que usted ore. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Esa es la diferencia de vivir, de predicar un Cristo vivo. Esa es la diferencia
definitivamente, y le van a decir quizás, usted está loco, y si de pronto usted oró y se murió, se fue con el Señor. Es lo mejor, ¿sí? Busque a alguien que haya tenido esa experiencia, comparta de él, hermanos. Pero yo quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración por usted. Si usted no ha tenido ese encuentro con ese Cristo resucitado, este es el momento. Que el Espíritu Santo pueda venir a usted. Jesús los mandó a que sean investidos del poder de Dios. Usted y yo somos investidos en el momento en que usted tiene un encuentro con el Cristo resucitado y vivo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti y yo te ruego, te suplico, te clamo, oh Dios, que esta palabra quede impregnada en el corazón de mis hermanos. ¿De qué estamos hablando, Señor? ¿De qué estamos hablando definitivamente? Padre, que definitivamente sus vidas sean transformadas, que los ojos sean abiertos, Señor. Abre los ojos espirituales de mis hermanos, Padre, que crean en tu palabra, que puedan caminar, Señor, que crean en el poder de muerte a vida, que crean, Señor, que una vez que el Cristo resucitado está en sus corazones, definitivamente son testigos. No necesitan, bendito Dios, estar siendo empujados. Padre, tú conquistaste en la cruz del Calvario a través de la resurrección, Señor, justamente como dice aquí Lucas, bendito Dios, toda iniquidad. Perdona todo pecado, Señor. Por aquellos que han cometido pecado, Señor, toda iniquidad queda clavada en la cruz. Y hoy en el nombre de Jesús, tú tomas ese lugar, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús, aún bendito Dios, por la vida. Padre, que tú seas impartiendo vida a esos corazones a través del bendito Espíritu Santo de Dios. Sopla vida, Señor, en este momento. Que el Espíritu Santo selle, Señor, esta decisión. Que esta decisión de buscarte, de anhelar tu palabra, Señor, sea obrando en cada corazón. Señor, que ellos entiendan que no tenemos maldición. Tú nos redimiste de toda maldición y somos de bendición, que fuimos sanados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que no tengan miedo, que puedan tener gozo y que puedan recordar las promesas tuyas, que en ti son sí y en ti son amén. Señor, que tú les des el entendimiento de la palabra de Dios y sobre todo el poder de la resurrección a través de ese Jesús resucitado y vivo y ese Espíritu Santo, Señor, morando, Señor, en cada uno de ellos. Señor, gracias te doy por lo que tú haces, por lo que tú permites y por lo que tú estás haciendo. Vamos a una alabanza, hermanos, y quiero que usted, de verdad, en este tiempo de alabanza, ahí donde está, si usted hizo esta oración, dígale con su corazón, yo quiero. Por medio de Él tenemos la vida. Padre, gracias. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, Vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, el vivo está, vivo está. Sí, Señor.
Sí. Hermanos, gracias de verdad por este tiempo. Gracias por esta palabra que quede grabada en los corazones de ustedes y que el Cristo resucitado esté ahí en sus corazones. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde. Hoy a las 8 de la noche estaremos con una palabra, oración. Envíe los nombres, hay mucho por qué orar y tenemos nuestro pastor que va a estar con nosotros. Que Dios le bendiga. Quiero decirle solamente, crea la palabra de Dios. Por eso es esas frases que yo digo y parecen locura de pronto, pero el Evangelio es locura. Crea lo que está escrito, que Dios grabe esa palabra en sus corazones, que Dios les bendiga, Dios les guarde y bendiciones, queridos hermanos.